Lo primero, muchísimas gracias por estar en el Ilustre Colegio de Médicos de Cantabria con este día que hace, con este calor y sobre todo esta humedad, para acudir al aula de salud. Esta es la última charla que hacemos en el aula de salud. Llevamos 7 meses, todos los meses hemos hecho una, esta es la última y para la última hemos traído a un gran amigo y sobre todo a un gran médico. Yo tengo la fortuna de disfrutar de su amistad y sobre todo de su sabiduría como médico, y viene a hablarnos un poco de un tema que está muy de moda y muy de actualidad, que es la soledad. Últimamente, como saben, oímos noticias en las que se encuentran personas que llevan 6 meses muertos en casa, solos, y creemos que es un tema que cada vez va a más y que debemos de abordar, no solo la sociedad en general, sino creo que también los médicos en particular. Y por eso creíamos que la persona que más sabe sobre este tema es Esteban, el doctor Pérez Almeida, por ser geriatra, por ser médico y por tratar este tema en la COPE y en muchos medios, porque como saben ha tenido muchos programas en Televisión, en Los Decanos, siempre que hablaba de balnearios me llamaba porque yo tenía esa parte balnearia. Le conozco hace 30 años, gracias a un amigo común que es el doctor Raúl Trías, que nos presentó hace 30 años Santa Clotilde, cuando hablábamos de geriatría y de muchas otras cosas. O sea que para mí, ¿qué quiere que les diga? Es un orgullo personal que esté aquí hoy con nosotros. Y como digo, hablar de un tema muy candente, porque parece que la soledad no tiene relación con la medicina, pero sí la tiene. Él ya nos va a hablar ahora de que tiene relación con cardiopatía isquémica, tiene relación con el ictus, tiene relación con la depresión. Hay varios tipos de soledad y cada vez en España me ha dado una encuesta que hizo el Instituto Nacional de Estadística, en el cual se reconoce que el 18% de la población de España se sienten solos. Y eso representa casi 1.800.000 personas mayores de 65 años. Yo creo que es un dato importantísimo y, como luego él nos contará, hay países como Inglaterra donde tienen un ministerio de soledad, dedicado a la soledad. O sea, que yo creo que es un tema muy importante, un tema que debemos de abordar todos y que yo creo que con la sabiduría que tiene Esteban, que como digo, como saben es el director médico de la COPE, es el director general del Instituto Gerontológico y tiene un currículum enorme, tiene muchos premios no solo como médico, sino como divulgador en medios de comunicación, o sea que tenemos una gran suerte de que esté hoy en este ilustre colegio. O sea que Esteban. Lo primero que quiero es agradecerle al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de aquí de Cantabria el hecho de que me haya invitado a compartir estos minutos con ustedes. Como no, a mi amigo Javier, bueno, son muchos años de relación y él pensó en mí para venir a tocar este tema. Por explicarles por qué estoy aquí, hace cuestión de 2 meses más o menos me suena el teléfono y veo, Javi Hernández. Yo lo cojo y lo cojo como siempre. Javi, ¿cuánto tiempo? Porque llevamos un cierto tiempo sin hablar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te cuenta? Pues mira, nada, bien, todo bien. Yo lo hacía siempre, pues eso, en el termalismo, como un gran médico que es, en su mundo gastronómico, que a mí me apasiona, en donde compartimos también, en donde compartimos mucho, y me dice, mira, que ahora soy presidente del Ilustre Colegio Oficial de Cantabria, estamos organizando una jornada y queremos que venga. ¿Viene? Y de entrada digo, sí. Que van, le preguntan si viene y sin saber el tema dice sí. Y les voy a explicar el por qué. Porque yo con Cantabria y con Santander siempre me tiro a la piscina. Y me tiro a la piscina porque yo quiero muchísimo a Cantabria, quiero muchísimo a Santander. Veraneábamos aquí hace años en Mogro con el doctor Trías, cuando Mogro no era el Mogro del hotel, ni el Mogro que yo he visto ahora, que a mí personalmente el de ahora digo, bueno, no me gusta, me gustaba más Raúl, el de antes, en donde éramos 4 pelagatos. Nuestros hijos lo que hacían cuando terminaba la tarde, después de estar cogiendo navaja en la ría, se juntaban y se ponían a comer pipas, y ahí comiendo pipas a una panda que eran como de 8, no eran más, les daba la tarde, nosotros feliz en casa Raúl después haciendo nuestros asaderos. Bueno, tanto es así que mi hijo, el pequeño, hace 2 años se casó aquí en Santillana y su mujer no es de Santillana. Ahí hablaba con Ana también, que está aquí, que es nuestra directora de COPE. Así que ya entenderán por qué me tiré. Bueno, y una vez que me tiré dije, ¿y de qué quieres que hable, artista? Y el artista va y me dice, pues mira,
queremos que hable de soledad. Y yo dije, bueno, es un tema importante, sobre todo un tema que está muy en el candelero, pero vamos a ponerle también algún apellido, y el apellido evidentemente tenía que ver con lo que es el mundo de la salud, y es la soledad, ese gran reto para la salud. Total que yo cogí, tiré de todo el archivo que tengo, me puse a preparar el tema porque es un tema que me interesa, y claro, iba sacando todo lo que yo tengo como médico. Entonces son muchos datos de los que les voy a hablar en plan simplificado para que todos lo entendamos, pero dije, Estevita, este es el momento en donde tú debes de aprovechar para adentrarte más en el porqué de la soledad. Porque, claro, uno cuando entiende el porqué termina de vislumbrar el razonamiento y al final se sitúa en un momento real. Amigo, cuando me puse a buscar el porqué, me fui nada más y nada menos que a 2.490.000 años atrás. Ayer. 2.490.000 años atrás para poder entender qué es lo que estaba pasando ahora. Me fui a una época que es el Paleolítico, en donde realmente a partir de ahí yo quería entender lo que estaba pasando. Miren, ayer, es decir, hace 2.500.000 o 480.000 años, perdón, pues resulta que el hombre le gustaba vivir solo, aislado, es la razón. El hombre lo que necesitaba era vivir aislado. ¿Por qué? Porque no se fiaba ni de su primo, literalmente. Veía que el enemigo lo tenía en su primo y lo tenía también en sus congéneres, y entonces decía, yo mejor me aíslo. Ese aislamiento que empezó ahí, es decir, en ese momento pues vivía con su familia y poco más, ese aislamiento que empezó ahí duró, fíjense ustedes, desde hace 2.480.000 años hasta hace 12.000 años. Es decir, ayer también. Pero fueron muchos años, y durante esos años algo pasaba en el organismo, quería vivir solo. Todos han oído hablar, sobre todo últimamente, de la genética, ¿no? La genética, bien. Pues esa genética de la que tantos hablamos y nuestro genoma es la expresión de lo que somos. Es decir, nosotros somos y nos comportamos según es nuestra genética. Y la genética, que ahí la tenemos, pues los genes tienen que ver mucho de esos genes que vienen codificados y de otra cosita más que ya se va oyendo hablar, que es la epigenética, que es lo que va influyendo sobre esos genes para adaptarse al día a día. Y esa epigenética le decía a aquellos de antes del Paleolítico, si tú ves a un congénere tuyo que se acerca, los pelos como escarpias. Oiga, esto de los pelos como escarpias tiene razón de ser, no solamente de los andaluces, porque los pelos como escarpias, resulta que en aquel entonces se tenía un músculo, que el músculo se llamaba erector pili. Ahora está atrofiado, pero el pelo como escarpia viene del erector pili. ¿Saben por qué? Porque cuando venía el primo del otro lado, aquellos tenían más pelos que nosotros, ahora se depilan, pero en aquel entonces tenían mucho más pelo. Y se ponían los pelos tiesos para parecer que eran más grandes y dar más miedo al enemigo. Entonces, eso era porque su código genético le dice, algo malo está pasando. En aquel entonces, cuando venía alguien también, pues la frecuencia cardíaca aumentaba, bum, 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 que aquello era malo, se ponía en alerta, catecolaminas y demás, y aquello pues lo ponía en una situación no saludable. Pero van pasando los años, y estos que les gustaba vivir solos, que les gustaba vivir en cuevas, que cazaban, porque se alimentaban básicamente de lo que cazaban y de lo que iban recolectando de la temporada. Pues estos se iban moviendo de un sitio a otro, se movieron tanto que fueron los primeros inmigrantes. Se movieron tanto que el origen de todos estaban en África y fueron avanzando, llegaron a Europa y bueno, y gracias a ellos pues estamos todos aquí. Bueno, pues estos fueron avanzando hasta que llegó un momento que dijeron, qué cansina es la vida. Qué cansina es la vida. Yo siempre detrás de la presa para cazarla y resulta que termino en Europa y termino en el otro lado. Qué cansina es la vida que voy buscando para recolectar. Y sobre todo, y esto sí que está demostrado, lo que más les preocupaba era la noche, amigos. Porque cuando estás solo y llega la noche, la soledad es muy mala. Pero es muy mala no solamente para lo que pensamos hoy en día, sino es muy mala porque te sientes mal, te sientes desprotegido. Es a partir de ahí
cuando va avanzando, llegamos al año, las cuevas de Altamira hace 18.000 años. Ahí siguen viendo como todavía, pues esos dibujos maravillosos que están, pues todavía el hombre sigue viviendo en la cueva, sigue cazando, y 6.000 años después de esta cueva de Altamira, la cosa empieza a cambiar, hace 12.000 años. Estaba cansino de ir de un sitio a otro, estaba cansino, nunca mejor dicho, de cazar, y de cazar con Z, no cazar con S, no sea que les pase, pues yo soy canario, que les pase como cuando llevo aquí a Santander el otro día en el aeropuerto, pues ya decía que nos gusta mucho el tema de la comida, y lo primero que hice con la persona que fue a buscarnos, ponernos a hablar de comida, y le dije, oye, hay un sitio que es cojonudo, pues perdón, hay un sitio ideal, y no voy a hacer publicidad de él, que es en Somo y que se llama El Seto. Y me dice el tío, pues yo no lo conozco. Digo, coño, el seto, si ahí se come de maravilla. Pues no lo conozco. Hasta que mi mujer dice, seto con Z, digo eso, no el seto de mi casa, que lo tengo que cortar. Pues lo mismo, cazar y de cazar con Z. Se cansan, llegan y llega ese momento en donde dice, vamos a ser sedentarios. Jo, ¿en qué poco tiempo me he ventilado 2.400.000 años? ¿En qué poco tiempo? Y nos plantamos ya en hace 12.000 años. Y hace 12.000 años, con ese cambio que empiezan a ser sedentarios, empiezan a vivir pues, los unos con los otros, los congéneres, en sus aldeas, en sus poblados y demás. Y a partir de ahí, otra vez entra en acción algo mágico, y la magia la tenemos en nuestros genes. Yo les decía que nosotros somos la expresión de nuestros genes. Y les decía antes que los genes del Paleolítico, los pelos como escarpia cuando veía al primo tercero. Y ahora es al revés, ahora es los pelos como escarpias cuando está solo. ¿Por qué? Porque sobre ese código genético durante distintos años ha ido aposentándose la epigenética diciéndole al código, lo mejor es estar solito, perdón, es estar acompañado. Si tú estás solo, te pones nervioso, si no, pues estás feliz. Claro, y como eso se lo empezaba a decir el código, pues cada vez los poblados eran más grandes, ellos ya empezaron a dejar de cazar y a dejar de recolectar lo de la temporada, y lo que hicieron fue primero ser agricultores. Pues ahora me voy a por el tomate, ahí empezó el vicio del tomate. Después, pues con la ganadería, total que aquello empezó a ir bien. Empieza a ir bien porque, entre otras cosas, el ser humano lo que quería era estar seguro. El ser humano lo que quería era tener su seguridad y dormir, Dios. Que cuando no se duerme uno lo pasa muy mal, ¿verdad? Pues claro, entonces ya entre unos y otros, pues a ti te toca vigilar al otro, al otro tal, pues aquello era mejor. Fíjense, y empiezan estos 12.000 años esa nueva evolución hasta la actualidad, en donde nuestra genética dice que estamos preparados para estar acompañados, no para estar solos. ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir que con el tiempo esta soledad se transforma en enfermedad? Y ahora les explicaré que es una enfermedad terrible. Les voy a decir ya de entrada que dentro del mundo nuestro, dentro del mundo de la medicina, en los congresos a los que vamos, nos hablan de la enfermedad como el asesino silencioso. Esa etiqueta que se le puso antes a la hipertensión, ahora se le pone a la soledad, y les voy a dar los datos. Lo más terrible de todo esto es que esa soledad patológica se empieza a desarrollar tan solo hace unos 40 años. Claro, porque hace 40 años, yo desde luego, hace 50, ya tengo más de 60, pero hace 50 y pico, yo recuerdo en mi ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, si no veíamos a la vecina, oye, ¿qué le pasa a Mariquita? Pues bueno, tu madre iba a ver qué es lo que le pasa. O tu abuela, o si tú eras el que te dabas cuenta, se lo decías a tu madre o tu abuela, y se presentaban ahí, tocaban, ¿qué es lo que tiene? Mira, que estoy mala. Pues se le llevaba la comida, los unos con los otros nos ayudábamos. Ahora en estos 40 años pasa lo que decía Javier. No te enteras por tu madre, ni por tu abuela, ni por tú que eres chaval. Te enteras por las páginas de sucesos de los periódicos. Y se está convirtiendo en algo, pues, aquí sí los pelos como escarpias, da miedo decirlo, algo hasta cotidiano en nuestro día a día. Los cardiólogos empezaron a dar cuenta en estos últimos años de que algo estaba pasando, y entonces empezaron a dar cuenta de que había mucha gente
que le llegaba al hospital con un infarto de miocardio, o los neurólogos con un ictus, que les daba un jamacuco de este nivel y que con ese jamacuco muchos incluso se iban al otro barrio. Y eso empezó a preocupar, y sobre todo empezó a preocupar porque decían, ¿qué es lo que está pasando? Si Pepe no tiene la tensión arterial alta, no tiene azúcar tampoco, joder, que no está gordo. Si no bebía y no se iba de farra por ahí, empezaron a pensar y resulta que el problema es que no se iba de farra, no por no irse de farra, sino que realmente estaba solo, estaba aislado. Y empezaron a ver cómo cada vez iba llegando más gente a los servicios de cardiología y de neurología con infarto o con ictus, y el origen de esa patología estaba en la soledad. Claro, esto nos coge a todos desprevenidos. Los epidemiólogos, cuando empezamos a ver esto, o cuando ellos empiezan a verlo, se ponen a analizar qué es lo que pasa y se dan cuenta que hay un factor, un nexo común en todos, que era la soledad. Y a partir de ahí, en el 2007, es decir, hace 12 años, del 2007 al 2010, el estudio termina en el 2010, es decir, que hace 9 años de este primer gran estudio, se realiza el primer gran estudio dentro del mundo de la salud para ver qué es lo que estaba pasando. Se coge un banco de datos y ese banco de datos es el banco de biodatos del Reino Unido. Y se estudian nada más y nada menos que a 480.000 personas durante ese tiempo, con unas edades comprendidas entre los 40 y los 69 años. Fíjense, faltan los polos opuestos, pero con esa edad y 480.000 personas. En ese biobanco lo que tiene de peculiar es que está todo. Están las historias clínicas de todas estas personas, estas que ahora las vamos a tener informatizadas y va a ser mucho más fácil, y te dice la edad que tiene, la raza que tiene, si tenía hipertensión, si no tenía hipertensión, los antecedentes que tenía, y al final si murió o no murió y qué es lo que pasa. Se pusieron a cruzar todos estos datos y se dieron cuenta que durante ese tiempo pues murió un número de gente importante, pero lo que destacaron que de ese número de gente que murió, un 10%, la muerte era debida a la soledad. Aquello causó un revuelo antes de ayer, en el año 2010. Un revuelo porque generó un sentimiento de culpa también en la sociedad y dijimos, algo hay que hacer. En ese momento se ponen en marcha, no les exagero, pero más de 100 estudios en todo el mundo, cuando digo Estados Unidos, digo la Unión Europea, India, China, todos lados, ni los chinos se salvaron de esto. Y en los estudios van coincidiendo absolutamente todos. El problema lo tenemos con la soledad. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ha pasado ha sido muy reciente. Y esa es la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer. Y para responder a esta pregunta, uno se va, o yo por lo menos me voy, al diccionario de la Real Academia Española, que es lo que yo creo que aúna a todos los españoles, aunque le pese a otros, pero es lo que, por lo menos con lo que yo me siento en mi idioma, pues identificado con todo. Y el diccionario de la Real Academia Española define la soledad como aquella carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Claro, ya tenemos todo el tema de la genética, todo el tema de lo que ha pasado, y ahora vamos a ir respondiendo al por qué. Porque nos dice el diccionario carencia voluntaria o involuntaria de compañía. ¿Quién de esta sala en un momento determinado no ha dicho, quiero estar solo, quiero evadirme, quiero pensar? Vamos, yo lo he dicho unas cuantas de veces. Sí, pero esa la incluyo dentro de aquí, carencia voluntaria de compañía. Yo me quiero perder. Quiero meditar. ¿Eso no hace daño? No, eso es muy bueno. Porque vuelve diciendo, vuelvo con pilas. que se preparen porque vuelvo con pilas, que ya he puesto mis ideas, he puesto mis ideas más o menos claras. Pero nos habla la RAE que también esta soledad es cuando una persona de una forma involuntaria se encuentra falto de compañía. Y aquí es en donde está la clave. Porque cuando hablamos de soledad involuntaria, hablamos de soledad no deseada. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos últimos años nos hemos ido dando cuenta, se ha ido viendo que hay muchísima gente que sufre de soledad, pero no porque quiere, si no sería el que dice me quiero perder,
o el religioso de cualquier religión, cristiana, hinduista, que también se aísla para meditar. No, 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 porque me marginan, me cortan los cables. E incluso muchos de ellos, y esto también es terrible, le cortan esos cables aún estando en comunidad, que eso ya, y podemos hablar después, que eso ya es lo peor. Visto esto, decimos, bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Ya se analiza y teníamos una faceta absolutamente clara, que esa era toda la que estaba dentro de la patología cardiocirculatoria. ¿Qué es lo que había salido hasta ese momento? Y ahora yo les explicaré el porqué, pero aparece otra, que es la de la esfera psíquica, en donde hay enfermedades como la ansiedad, la depresión e incluso la demencia que tienen que ver mucho con la soledad. Tanto es así que antes comentábamos como en el Reino Unido, lo decía Javier, se crea en el año 2017, es decir, hace dos años, Theresa May crea un ministerio para tratar el tema de la soledad, porque allí se dan cuenta que 9 millones de británicos soportan esta soledad no deseada. En Francia hay ya una dirección general, en Alemania también en este sentido van. En España hemos dado un paso que, aunque no lo suficientemente grande, yo sí que creo que es importante, y hemos dado un gran paso cuando el Ministerio de Sanidad ya afirma, dice que la soledad es un problema serio y grave de salud. Entonces ya no me lo deja solamente en el cajón de los servicios sociales, sino también me lo mete en el cajón de la sanidad. Ya hemos avanzado. Y la propia Organización Mundial de la Salud dice que la soledad hay que meterla dentro de ese cajón en donde están las enfermedades no transmisibles, que son las responsables del 70% de las muertes en el mundo. 70%. Esas enfermedades no transmisibles, está la diabetes, está el colesterol, todas estas, y la soledad, que ya la ponen como un ente absolutamente independiente. Llegamos a este punto y entonces yo creo que la reflexión siguiente es clara. La reflexión siguiente tiene que ver bastante con el perfil ahora ya de lo que nos preocupa, que es nuestro país. En nuestro país, lo daba Javier antes, una encuesta del Ministerio, la encuesta continua de hogares, nos dice cómo el 18,1% de la población de nuestro país vive sola, pero no está enferma, porque viven solos, mucho porque les da la gana. Estábamos hablando de millones de personas. Ahora, dentro de estas, en torno al 9% sí que están solas, sí que se sienten solas. Y dentro del grupo de las personas mayores, 1.800.000 personas mayores viven solas y dentro de ellas un 60% se sienten solas. Es decir, es como si tuviesen la hipertensión, como si tuviese el colesterol, como si tuviese cualquier cosa de estas. Puesto que estamos hablando ahí solamente de 1 millón de personas. Esa es la primera radiografía. La segunda es la que nos faltaba. Antes les decía el estudio ese del Sinki, que contemplaba lo que acaecía entre los 40 y los 69 años. Pero no nos decía lo que pasaba antes de los 40 y lo que pasaba después de los 69. Cuando ahondamos ahí, y esto también ha sido en los últimos 10 años, nos damos cuenta cómo la soledad, en donde incide directamente, en donde más daño hace, es en dos grupos etarios de la población. Por un lado, los adolescentes, y por otro lado, los mayores. Cuando yo digo lo de los adolescentes, todos nos quedamos así. Claro, pues los adolescentes tienen una tasa de soledad enorme. Esta tasa de soledad está sobre todo cada vez más increciendo porque cada vez están más con las conexiones, con los WhatsApp, con todas estas, el Telegram o lo que sea, y menos, es decir, tienen más conexión y menos relación. Porque yo me conecto contigo, pero estoy en casa, estoy en donde sea, pero no tengo el diálogo, no tengo esa empatía, no tengo el tocar, que es muy importante cuando estamos unos con otros, el tocarnos, el ver, eso es química. Entonces, eso ha hecho que los adolescentes aflore de una forma importante en los últimos años dos enfermedades que llevan a una tercera, que es una tragedia. La primera es la ansiedad. Los cuadros de ansiedad en los adolescentes están aumentando muchísimo. La segunda, que yo creo que es el siguiente paso, sería la depresión. Ya lo habrán oído en la prensa, lo habrán leído en todos lados y sobre todo lo habrán escuchado en copia. Y el tercer paso, el suicidio. Los adolescentes cada vez, la tasa de suicidios en los adolescentes cada vez aumenta más
y hemos visto que el trasfondo de esta tasa de suicidio, de este aumento, en gran parte de la culpa la tiene esa soledad que le lleva a esta situación. Y después, por el otro lado, en cuanto al mundo de los mayores, yo ahí les quiero decir que sí, que hemos avanzado. La soledad en el mundo del mayor tiene sexo femenino, porque son más las mujeres que viven solas que los hombres que viven solos. Tiene un perfil que ya también conocemos ese perfil. El perfil es el de la persona que vive sola, pero ojo, vive sola pero en comunidad. Porque vive sola sobre todo en las grandes ciudades. No vive sola en el campo, no vive sola en el pueblo. En los pueblos, gracias a Dios, a día de hoy aún seguimos viviendo acompañados y no sentimos esa soledad. Es la soledad de que por la mañana en Madrid, en donde yo vivo, en un bloque de 10, 15 pisos, se levanta, coge el ascensor, él vive en el 10º, en el 9º para porque alguien le llamó, entra uno que es el del 9º C. Oh. Coño, si yo no sé ni cómo se llama. Oh. Pero y no habla. Oh. Vale, sale de casa y va pues a la tienda, y en la tienda con la que nos vende y demás, pues habla un poquito, hasta feo estaría porque ella vive también de nosotros, y claro, y ya tiene que ser más relaciones públicas, pero aparece el del sexto. Ah, tú que estás con huevo, ya aparece el del sexto. Uy, pues qué bien me va a quedar la tortilla, y el otro, oh, ronquido otra vez, oh. Esa es la soledad que le va horadando y que al final va minando su salud. Dentro de ese perfil tenemos que se encuentra solo, un factor. El siguiente es que cuando tú estás solo, cuando tú te sientes solo, dices, bueno, pues yo me dejo. Sin querer, alguien como por detrás dice, porque el ánimo va bajando, puede aparecer hasta la depresión, que después iremos hablando, pero te vas dejando. Y dices, coño, si es que vivo solo. ¿Y qué voy a comer hoy? Bah, no tengo problemas porque me levanto y el desayuno ya lo tengo solucionado, café con leche. Café con leche solo, café con leche y galletas. Bueno, vale, perfecto, para el desayuno está bien. Pero después llega a media mañana, oye, que el médico me dijo que hay que intentar hacer 4 o 5 comidas, pues otro café con leche. ¿Va? Llega el momento de la comida, café con leche con magdalena, porque me tengo que llenar un poco más. Y así, con esto lo que quiero decir, llevándolo al extremo, es que va dejando de un lado su nutrición, va dejando de un lado lo que es la alimentación. Después se va dejando de lado él. En ese momento que se va dejando de lado él, empieza a aparecer un trastorno, que es el trastorno del ánimo. Estamos más tristones. El siguiente paso de ese estar más tristón, de ese trastorno del ánimo, es que aparece una depresión, que si no te la tratan, en el corto plazo termina convirtiéndose en una demencia. De la depresión, que nosotros en geriatría le terminamos, cuando se perpetúa en el tiempo, terminamos hablando de ella como pseudodemencia, de la depresión a la demencia, cuando no se trata, hay un paso. Y al final, pues pasa lo que pasa. ¿Y de qué se murió? De mayor. Pues no, se murió de solo. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Para meternos en el mundo del tratamiento. ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues mire, yo creo que hay que entonar el mea culpa y lo tenemos que entonar absolutamente todo. Pero sí que estoy convencido de que cuando hablemos del tratamiento de la soledad, este tratamiento se tiene que apoyar en un trípode como el del señor que está ahí con la cámara. Si le falla una patita del trípode, yo voy a aparecer así. O si le falta la otra, voy a aparecer así. Es decir, siempre va a estar cojo. Tiene que ser un trípode. ¿Qué es lo que conlleva el trípode del tratamiento de la soledad? Por un lado, hay un factor fundamental que es el de la propia sociedad. Es decir, que vayamos transmitiendo esto, al igual que fuimos capaces de transmitir que la hipertensión era un asesino silencioso y ya todo el mundo pues va a la farmacia, ya cada vez hay menos hipertensos no conocidos. Es decir, igual que fuimos capaces de eso, igual que fuimos capaces de reducir el cáncer de mama porque transmitimos que había que hacer la mamografía, transmitimos que había que hacer la autoexploración, de la misma manera que ya el cáncer de próstata va disminuyendo porque a los hombres que somos más tontos, ya alguien nos convenció y nos dijeron, oye, que te hagan un tacto rectal, niño, no pasa nada.
A mí me hacen unos vaginal y tampoco. Sí, porque son ustedes las que nos dicen a nosotros que vayamos al médico. Entonces, cuando ya nos acostumbramos a que nos hacen un tacto rectal y que no pasa nada y que tenemos que tener esa actitud preventiva, ya hemos dado otro paso al frente. Pues al igual pasa con la soledad. Los médicos ya sabemos, lo que pasa es que tenemos que poner en práctica que cuando hacemos una historia clínica no solamente tenemos que preguntar cuánto bebes, cuánto fumas, cuánto has engordado, sino si estás solo. Porque se ha visto que la soledad mata tanto como el fumar. Y esto manda narices. Yo cuando vi el dato me puse a contrastarlo y efectivamente está publicado ya en distintos sitios. Entonces, los médicos tenemos que aprender a ver la soledad como un factor independiente. Una vez que vemos esto, es la propia sociedad la que tiene que ser consciente, y para ello los medios de comunicación tenemos muchísimo que decir aquí. Y ustedes, yo me quedaría muy feliz si con cada uno de ustedes cuando salen de aquí les queda el tema claro de la soledad y se lo dice al hijo, a la hija, al nieto, a la nieta, al que sea, porque así vamos ampliando esta concienciación. Entonces, por un lado, la sociedad, en su conjunto, con el sistema de salud, y arriba yo creo que la administración, en esa primera pata. ¿Por qué creo que la administración? Porque hay que tomar un poco ejemplo de lo que se hizo en Gran Bretaña y porque uno está hasta las narices, yo no sé ustedes, pero yo sí que estoy hasta las narices, de que los políticos cuando llegan y cuando nos gobiernan solamente miran en el corto plazo. Miran en los próximos 4 años para ver si me vuelven a elegir. Tienen que ser conscientes de que esto sí que es un tema de Estado, tienen que estar todos y tiene que ser un tema de futuro. Yo recuerdo cuando fundamos la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología en el año 1987, yo fui el primer presidente y fundador. En aquel entonces, con la tasa de natalidad que teníamos, ya dije que había que tomar medidas con el tema de la natalidad porque se nos venía encima una hecatombe. Yo veía los datos que teníamos de los nacimientos como habían ido cayendo a partir del año 80 y dije, aquí o se toman medidas o va a ser gordo. Como ellos jugaban de 4 años, no tomaron medidas y a día de hoy ya gordo, ya tenemos un tema gordo. Pues con esto lo mismo, tienen que ser conscientes y hacerlo. Entonces esa sería la primera patita. La segunda patita es algo absolutamente fundamental, la familia. Yo, al mismo tiempo que fui preparando este tema, me fui dando cuenta de que la familia también de hoy en día no es la familia de antes. Es decir, ya los trabajos, pues cada uno están en donde están, ya, pero bueno, tenemos que seguir intentando, imaginando lo que sea para mantener ese cordón, nunca mejor dicho, cordón umbilical, porque son nuestros. Y la familia es la amplia, no solamente la tuya, la nuclear, sino también el resto, que si los primos, que si los otros, esto es importante. Y ya en tercer lugar, hay un tema que sí que yo creo que en esto de la soledad es fundamental. Y ese tercer tema está en la autoconcienciación, que quizás sea el más importante de todos. Cuando nos sintamos solos, tenemos que decir y gritar que nos sentimos solos para así poder poner solución. Pues nada más, muchas gracias.